Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos al reino de los tuertos. Algo importante. En este capítulo quería hacer una reflexión, como hacemos siempre en este canal, de alguien que tiene una opinión para mí bastante asertiva, como en casi todos los casos, o como en casi todos los canales a los cuales estoy suscrito, que tienen algún fallo, como dicen en España, que tienen algún error, y puede ser, es factible, sí, puede ser, pero lo importante es, para mí, es medir el nivel de análisis y, de alguna manera, el impacto tanto de lo positivo como de lo negativo. Ese es el impacto para mí. Y bueno, para mí este video tiene un impacto a hacer una reflexión, no a que nos quedemos con el mensaje de una forma zombie, pero sí me parece interesante, bastante o muy interesante, como con otros muchos análisis de muchos otros canales. ¿eh? Hay canales que tiran más al capitalismo, después hay canales que tiran más bueno, a algún Mesías, por ejemplo, que según como, como se presenten o como lo expliquen o como lo relaten, no me parece mal, me parece lícito, lícito, en cuanto a que el principio de presentar una información o una opinión de alguien no esté directamente ligada al engaño. Separar lo que podría ser de lo que evidentemente no podría ser. Nada más. Me interesa subir este video y, y me interesa que lo escuchen, básicamente, más que lo vean, porque para ver hay poco, pero es interesante la exposición de alguien y más frente a un más media. Les mando un saludo gigante y bueno, será hasta la próxima y muchísimas gracias. La deuda se paga con superávit primario y con crecimiento. La economía argentina no crece desde el año 2011. En términos per cápita estamos abajo del 2007, es decir, es una economía en franca decadencia. Y como si todo eso fuera poco, el resultado primario bien medido que dejó el macrismo no fue negativo en 0,6% del PBI, sino que en realidad fue negativo en 3 puntos del PBI. Porque ahí había libramientos sin pagos. Es como que decir, Mendés, yo te tenía que pagar y no te pagué, pasé la factura al otro año y digo, en el 2019 mi número me mejoraron. No. Y además hubo licuación de partidas. ¿Por qué? Porque hubo inflación, digamos, las partidas no se ajustaron instantáneamente. Entonces, cuando medís bien, el macrismo dejó un déficit primario de 3 puntos del PBI. Entonces, la realidad es que además el paquete fiscal que están mandando sería un déficit adicional de 2 puntos más, o sea, un déficit de 5 puntos del PBI. Y además no hay voluntad de pagar. ¿Por qué? Porque si vos no querés ajustar, si vos no querés hacer el ajuste, ¿con qué vas a pagar? Entonces, en ese contexto, ya digamos Argentina, con la presentación que hace y lo que declara, no está en condiciones de hacer una oferta seria. Primer punto. Segundo punto. Pero, a ver, un poquitito ahí. El
el contexto de lo que nos está pasando, no nosotros, al mundo entero, la pandemia, las economías que se caen, ¿no le da una posibilidad mayor de poder sacar una negociación positiva? No. ¿No? No, porque la pregunta es, de vuelta, ¿cuánto crees que tiene? A ver, países que le pegaron muchísimo. A ver, el caso de China. ¿Cuánto tiene el riesgo país China? Menos de 300. Nosotros 4.000. Nosotros tenemos 4.000, ayer llegamos a 4.011. creo. Sí, pero 18. 4.000 en el promedio. Ujú, Cuando vos tomás los bonos cortos de Argentina, el riesgo país es 60.000. ujú. ¿Ok? Tío, Estados Unidos también tiene un problema grande, digamos, o sea, tiene tasa cero. Te das cuenta que no ese es el problema en el mundo. El problema de Argentina es que es un defolteador serial. El problema de Argentina es que la corporación política es una máquina de gastar, no está dispuesta a resignar de ninguno de sus privilegios, por ende no tenemos capacidad de pago. Es más, les voy a dar algo todavía. ¿De qué privilegios cree usted que deberíamos resignar? Por ejemplo, digamos, lo que es directamente el robo. Hay La corrupción. Sí, digamos, en Argentina se roban 5 puntos del PBI. Hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que no son las preferencias Milei-Giacomini, ¿eh? Son bastante más laxos en estas definiciones. Y fíjate. Estás volviendo a lo que dijo Barrio Nuevo en su momento, que hay que dejar de robar. Sí, bueno, pero debería ser permanente, no transitoria. Está bien. Entonces, Pero no por 20 años, como dijo. Claro, entonces, por ejemplo, vos tenés que... Hacen un estudio de la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI. Sí. Argentina tiene 7,2%, o sea, somos un desastre, somos los peores, pero además hay un rubro que se llama filtraciones. ¿Te huele? Filtraciones. Filtraciones esto está haciendo Choreo, así, choreo. Sí. 5 puntos del PBI. O sea, además, fíjate esto, el gasto de funcionamiento del Estado históricamente en Argentina era 5,5% del PBI y a partir del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner subió a 7,5%. Son 2 puntitos más de choreo que, digamos, o sea, por lo menos en esta situación deberían resignar. Y hay otro choreo más importante y que deberíamos, como ciudadanos, denunciar a los políticos como un delito de lesa humanidad, que es el impuesto inflacionario. A ver, Argentina tiene más o menos demanda de dinero por 10 puntos del PBI, supongamos, ¿no? Sí. La inflación es 50%. Quiere decir que nos van a estar sacando 5 puntos del PBI en materia de impuesto inflacionario. Pero ¿cuál es el problema con el impuesto inflacionario? Que no es un impuesto legislado. Es decir, es directamente un robo. Es decir, te están cobrando impuestos, sí, que es el impuesto inflacionario, que es como se te derrite el valor de los pesos que tenés en el bolsillo, Sí. y eso, digamos, constituye un delito. Ahora, sí. Javi, está Javier, buenísimo todo lo que perdón, vos sí. decís, pero digo, para la gente que nos está mirando, Sí. ¿cómo hace para llegar hoy a fin de mes? ¿Cómo hacemos con la pyme que está cerrada y que no abre desde el 20? ¿Cómo Que deberían la hacer verdad, para pagarle claro, los sueldos? Claro, porque Y sí, la verdad a ver, que preocupa y mucho. Y ayer veía algo que viene sucediendo, por ejemplo, en los colegios privados, ¿no? Los padres que tienen chicos de 3 y 4 años que estaban mandando a sus hijos a una guardería, dejaron de pagar porque dice, ¿qué voy a estar pagando? ¿6 meses? ¿Para qué? Pero pará, eso no es lo mismo que lo que le pasa a la Argentina. Si vos tenés gente que se te puede morir y tenés que pagarle a un bonista que está sobrevolando en el mundo a ver a quién le puede invocar y comprar un papel para después especular. ¿Qué priorizás como Todos gobernante? especulamos, porque si vos creyeras que cuando te levantás de la cama te vas a morir, atropellado por un auto, te quedás en tu casa. Todos especulamos. La vida es una especulación permanente. Sí, vos sabés que Alberto dijo, una economía que se cae y se levanta, una vida no. O sea, como defendiendo lo que él está haciendo. Bueno, está bien. Entonces yo lo voy a poner de manera mucho más sanguinaria. El presidente dice, entonces, que él está haciendo esto para evitar que mueran 100.000 seres humanos. Hmm. Punto que, digamos, me parece absolutamente loable. Humano. Sí, bueno, por eso, vamos a... Primer punto, aquellas economías que son más libres, no solo que son 8 veces más ricas que las reprimidas, sino que además la gente vive un 25% más. O sea, en un país reprimido vivís 64 años, en un país libre vivís 80. ¿Cómo O sea, cuál? con lo ¿Cómo cual- cuál? Porque ¿Qué hablas de los Por- nórdicos, por ejemplo? No. Bueno, digamos, por ejemplo, podés tomar el caso de Hong Kong, Singapur, digamos, o sea, los más libres, Australia, Nueva Zelanda, sí, los países más libres del planeta, que son los que mejor viven. Sí, si tomás el índice de libertad económica, son los que están ahí.
Ese es el primer punto. Y después sobre los nórdicos, digamos, para los socialistas, miren los índices de libertad económica y se van a llamar una linda lección, manga de brutos. Punto, digo, no podía dejar de hacer parroquiales. La palabra socialismo le causa cierta claro, no podía Dice dejar que de te causa hacerlo. urticaria la palabra socialismo. Los conocí. Y claro, obvio, un sistema que fue un fracaso en lo económico, lo social, en lo cultural y además asesinó a 150 millones de seres humanos, a alguien debería molestarle. A mí, por ejemplo, me molesta. Javi, pero, ¿te puedo pero quiero volver al... Sí. O dime, dale. No, porque eso quiero te va a volver volver al bolsillo de los no, argentinos. Eso, por porque la eso gran quiero volver a porque, la no, situación. porque el punto que vos estás levantando, Guillermo, y a mí me parece fantástico que lo traigas a la mesa, que lo que plantea entonces el presidente es una falacia. O sea, primero porque en los países más libres vive más la gente, pero no solo eso, sino que además, si vos llevas al extremo esta cuarentena cavernícola que está haciendo Argentina, ¿sí? Y no me refiero a la... Nicolás. Sí, ¿No estamos salvando vidas, Javier, No, con esto? eso es lo que quiero aclarar. No me estoy refiriendo a la primera etapa de la cuarentena que estoy a favor, sino con las fases 2 y 3, que estoy absolutamente en La que contra. estamos viviendo ahora. Exacto. Si vos llevás esta idea al extremo del ridículo y encerrás a todos los seres humanos en sus casas, sabes que la producción se hace cero. Si la producción se hace cero, No va a haber ¿cuánto gente podés... para hacer producción porque se están enfermando, Javier. a ver, ¿cuánto crees que podés consumir? Cero. Por lo tanto, digamos, vas a tener 45 millones de muertos. Por lo tanto, empecé a especular, porque si no, quizás no te mate el coronavirus, pero te vas a morir de hambre. Y si llegara a darse esa situación, yo no descarto que tengas un problema social enorme. Si a eso le sumás las pésimas medidas económicas tomadas por el gobierno, porque a la retracción de la oferta, porque sacaste gente del mercado, le sumás un estímulo de la demanda financiado con papelitos de colores que no sirven ni para jugar al estanciero, ¿sí? Ahora va a Y haber encima ponés Vamos a hablar controles... de la emisión de billetes para pagar el IFE, para poder bancar los sueldos de, Sí, pero de los sí. trabajadores de las pymes. A ver, te lo hago con un ejemplo más fácil, Guillermo. Seguime en esta. Suponete lo siguiente, yo te digo esto. Guillermo, te voy a regalar 10 millones de dólares. ¿Cómo te sentís? Genial. ¿Te sentís genial? Depende de dónde lo saques, ¿no? También. No, digamos, o sea, yo digamos, siempre hago un punto de lo moral, así que Ok. conmigo no va el robo. Eso, digamos, si te sospechás y te lo da un político, no en mi caso. Sí. Entonces, digamos, en esa situación, en realidad lo que vos estás haciendo es una proyección mental sobre lo que son esos 10 millones de dólares. Pero ahora yo te digo, esos 10 millones de dólares yo te los doy, pero esto va junto a una situación en la cual te subo un cohete y te mando a Marte. ¿Qué haces en Marte con los 10 millones de dólares? Nada, no los puedo Bien, utilizar. bien, exacto. Si yo, digamos, te estoy tirando papelitos desde el Banco Central y la producción se está contrayendo, vas a tener menos bienes que van a ser corridos por una cantidad mayor de papelitos. ¿Qué crees que va a pasar con los papelitos? No van a valer nada. Es más, en el límite donde la producción es cero, el poder adquisitivo del dinero, ¿qué puedes comprar? Digo, vos en Marte con los 10 millones de dólares. No, claro, nada. Quiere decir que el poder adquisitivo del peso, ¿cuánto es? Cero. Cero. Si el poder adquisitivo del dinero es cero, eso es una hiperinflación, porque significa que los precios se están tendiendo infinito. Eso es lo que está gestando este gobierno. Javi, te puedo pedir, vos sos muy bueno técnicamente, gran pero y por profesor, otro lado no, eso. por supuesto, Podés yo no estar lo en dudo. desacuerdo, Pero pará, como estoy vos- yo, pero- Sí, no, está a bien. ver, es... Pero Si quiero- después de 30 años de dar Eso, clases en pero- la universidad no aprendí A a dar ver, clases. tiene sentido común, perdón, No. tiene sentido común lo que dice. Ahora sí, Piedad. No, que quiero ir a lo que están del otro lado y que me escriben preguntas desde los impuestos, Sí. tarjeta de crédito. Digo, ¿qué recomendaciones das hoy con la economía que tenemos, con la gente preocupada, con esa señora que trabaja en un local y que no puede ir porque su local está cerrado, por esa pyme que también está cerrada, para esa peluquera? ¿Cómo sale esa gente? Bueno, la única forma que van a poder salir sin ser sancionados por el Estado es que puedan volver a producir. Ujú. Aparte, fíjate la paradoja, ¿no? Porque te dicen que el Estado te va a ayudar. Es decir, el Estado te acaba de romper las piernas para darte las muletas. Ujú. Digo, igual vas a estar peor. Pero al margen de eso, fíjate esto. Si yo le tuviera que recomendar algo a Sí. las personas, yo les sugeriría enfáticamente que acumulen alimentos. Que acumulen alimentos. Sí, es más, de hecho, digamos, una ¿Vos estás proponiendo que vayan al supermercado, se compren todo? compren todo lo que puedan. Vas a generar una corrida a los Claro, supermercados es una terrible. locura. ¿Por No, qué? momento. ¿Por qué, Javier? A ver, Si ahora se está, a ver, hay abastecimiento, Miento, claro. la gente haciendo la cola, dosificadamente. Los camiones puede funcionan, comprar, la mercadería va y viene. ok, digamos, pero digamos, ya digamos, se ha empezado no a romper la cadena de pago, se ha comenzado a destrozar. Y cuando vos tenés personas como Culfas
o como la señora Marcó del Pont, digamos que no quiere resignar el cobro de impuestos, o como, digamos, la señora Paula Español... Prorrogó, Marcó el Pont. Prorrogó, pero a ver, prorrogó. Claro, tenés feria fiscal hasta el 26 de abril, tenés un montón de... Yo te hago una pregunta. Aquel, digamos, que está, digamos, en la economía informal y que necesita ganarse el día a día, ¿a ese, digamos, se le prorrogaron los ingresos o se le cayeron y no tiene forma de recuperarlo? A ver, mirá, se lo podemos preguntar. ¿Escuchaste historia, Javier? Pero quiero ir sobre el punto anterior, que es más delicado. Sí. ¿Cuál? El tema de por qué digo lo de los alimentos. A ver. Porque si la señora Paula Español se pone tan orgullosa que cierra un local cuando hay un precio que no le gusta, porque en su fatal arrogancia cree que puede determinar los precios de la economía, algo, digamos, que el socialismo mostró que no se podía, en los hechos. Entonces el punto es, cuando cierra un local, ¿sí?, no solo que está dejando gente sin laburo, sino que además los productos desaparecen. Claro. Entonces, si el gobierno sigue incentivando esta estupidez de la ley de abastecimiento y de controlar precios, va a generar un nivel de escasez fenomenal que es probable que, avanzado el quiebre de la cadena de pagos, nos quedemos sin alimentos. Por eso le estás diciendo a la gente que vayan a comprar. Bien, exacto. Quédate acá porque me gustaría hablar con Roberto García Moritán. Creo que ya podemos hacerlo. A ver, Roberto es socio en 2 restaurantes muy prestigiosos. Hemos ido algunos nosotros a ellos, La Mar y Tanta. Creo que tiene más de 100 de empleados. Roberto, ¿cómo te va? Te habla Guillermo Andino, el gusto de saludarte. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Bien, aquí charlando precisamente sobre las pequeñas, las medianas empresas, los restaurantes que están todos caídos, bueno, y todo lo que ya conocés y estás sufriendo en carne propia porque vos mismo tuviste que salir a hacer el delivery para poder subsistir. ¿Esto es así? Bueno, más o menos. En realidad, Guillermo, lo que quisimos hacer con diferentes socios fue transmitir confianza. Fue más simbólico que otra cosa. Estábamos pidiendo que se reincorporen a muchos de ellos. Era importante que reactiváramos la facturación porque la estructura de costos sigue estando. Entonces quisimos en diferentes áreas dar un símbolo, acompañarlos, que no se sintieran solos en ningún momento. Háblame el objetivo siempre tiene más que ver con eso. De las consecuencias, Roberto, explicado esto, que estás sufriendo vos con el cierre por ahora de tus restaurantes. No te entendí, Guillermo, perdóname. Las consecuencias que vos sufrís desde tu bolsillo, de los empleados, no sé si podés pagar o no los sueldos, ante el cierre obligatorio de todos los restaurantes. Nosotros fuimos aprendiendo del virus a medida, en el día a día, creíamos que esto podía ser algo pasajero, ya ahora entendemos todos que va a durar mucho más de lo que creíamos. Al principio la prioridad era cuidar la salud de nuestra gente, ahora ya tenemos que salir un poco a la cancha y desarrollar nuevos focos de venta. El delivery para nosotros es una experiencia nueva. Claro. Estamos aprendiendo. Este fin de semana vamos a abrir en los 2 restaurantes, tanto La Mar como Tanta. Vamos a ver, nuestra prioridad era siempre desde el restaurante, ahora tratando con creatividad y con mucho empuje de resolverlo de alguna manera. Ajá. Como decías vos recién, tenemos 100 familias a quienes tenemos que alimentar. Tenemos un compromiso con ellos y esa es la prioridad absoluta del grupo nuestro. Y Roberto, a ver, ¿en qué contexto? Porque vos decís que vas a abrir los restaurantes para que la gente haga cola y vaya a buscar el pedido allí, no para sentarse, obviamente. No. Bueno, si se pudiera, no tengo bien claro si un vecino de pocos metros puede pasar a hacer un takeaway, lo podría hacer, pero la unidad de negocio está más centrada hoy en el delivery y en un mediano plazo estamos pensando en desarrollar comidas congeladas para vender en canales mayoristas. Ese es un poco el plan. Roberto, ¿y qué te pasó? ¿Cómo estás, Pía? Te saluda. Buen día. ¿Cómo estás, Pía? Muy bien. ¿Qué te pasó, por ejemplo, con los proveedores? ¿Cómo fuiste? Porque ustedes tuvieron el negocio cerrado durante bastante tiempo. ¿Y cómo ves la actividad a futuro también, ¿no? En estas muchos decían, dueños de restaurantes decían, bueno, a ver, me imagino tal vez un mozo con un barbijo, pero que se lo va a tener que ir cambiando, si la cocina va a estar abierta, si el plato lo voy a tener que hacer en el momento, hasta armar la mesa en el momento, digo, ponerle el mantel, el plato, la panera, ¿no? Bueno, los proveedores estaban con muchas ansias de empezar a trabajar. La economía en Argentina, como vivimos al día a día, todos estamos con necesidad de empezar a producir. Este tema del estanque económico es muy complejo para una sociedad como la nuestra, con lo cual lo recibieron muy bien, nuestros proveedores lo recibieron muy bien. Y en cuanto a lo que mencionabas, internamente, nosotros estamos tomando todos los recaudos, tenemos un especialista que trabaja con nosotros, que nos dio unas instrucciones que nos podría dar
una pequeña diferencia sobre mucho del mercado, y vamos a trabajar en ofrecer todas las garantías que sean necesarias, tanto para nuestra gente que va a estar ahí trabajando, como para los que vayan después a consumir nuestro producto. A ver, Roberto, quiero aprovechar que está Javier Milei escuchando, veníamos de la polémica y de hablar respecto de cómo va a salir la Argentina de esto. ¿Qué le dirías a Roberto, a una persona que tiene la responsabilidad de 100 familias atrás? Y lo felicito. Lo que acaba de describir Roberto es digno de poner en un curso de negocios, porque te está mostrando cómo el Estado te arruinó la vida, porque a él tenía un negocio funcionando y el Estado, haciendo uso del aparato represivo, le hizo sus ingresos cero, además lo obliga a pagar los sueldos, lo obliga a mantener el personal y además lo obliga a seguir pagando impuestos. Frente a esa bomba que es que te caiga el Estado y te destruya un negocio, una parte se la bancó, digamos, desacumulando su riqueza, ¿sí? Para poder bancar el negocio, y lo cual ya es loable. Pero como si fuera poco, va y le encuentra la vuelta. Ojalá, digamos, hubiera muchísimos empresarios como él, un emprendedor, un tipo que frente al problema, en lugar de ponerse a llorar, busca una solución. Lo que pasa que con el Estado que tenemos tan ladrón, pero solo quiero agregar esto, Javier, y volver a Roberto. El Estado tuvo que actuar en virtud de la aparición de un coronavirus. Pero el Estado... si tuviera el restaurante abierto, se contagia más nuevamente. Anda a pedirle a un bonista externo que te venga a comprar barbijo. Pero a ver, vamos a ponerlo en estos términos, Guillermo. No es el único modelo de cuarentena la cuarentena cavernícola. A ver, si vos estuvieras en la etapa de los cavernícolas, si aparece una situación de estas características, ¿qué le diría? Y encerrate en la caverna, que es lo que nos hicieron a nosotros. A ver, otros países lo trataron de otra manera. Es decir, vos lo que... tienen decenas de miles de muertos. Perdóname, no. Está escuchando Roberto. Con el tema restaurantes, que es lo que estamos hablando, que él tiene 2. ¿Cómo lo trataron otros países? No, pero es que justo... No, porque es importante esto, porque yo creo que Roberto no abre, primero por la responsabilidad misma de sus empleados y porque hoy no podés tener mucha gente amontonada en el mismo lugar con un virus dando vueltas. A ver, es cierto que vos no podés tener aglomeración de gente y tenés que tratar de mantener la distancia. Pero así como nosotros mantenemos la distancia, él podría tener, digamos, en su restaurante las mesas más distanciadas, pero no es que él no... Digamos, ¿vos te crees que él no lo sabe hacer? Claro que lo sabe hacer. A ver, perdón. Digamos, pero ¿sabés qué? Llevarlo adelante. En Francia se están abriendo los restaurantes con mamparas para que cada una de las mesas estén separadas de esa forma. Pero preguntale, digamos, él te va a decir. ¿Pensás, Roberto, que se le podría encontrar una vuelta para que la gente entre al restaurante a comer? Yo creo que cuando esto se reactive, cuando el mundo empieza a entrar en su curso natural, van a haber algunos rubros que van a seguir sufriendo y van a seguir siendo relegados de la recomposición económica. Y lamentablemente yo creo que los restaurantes, los entretenimientos, los eventos masivos, todo lo que tiene que ver con recreación y salidas, van a seguir golpeados. Y ni les digo turismo. Si bien es verdad, es una lástima que nosotros no podamos hacernos y nos encantaría, ya sea con metros de distancia, con paredes en el medio entre mesa y mesa, lamentablemente nuestra impresión es que el sector va a ser el último que se recupere. La gente no va a tener confianza, hoy se están cuestionando los alimentos, va a ser muy difícil que nos reactivemos en el volumen que sería necesario. O sea, vos estás diciendo que por más que digan, bueno, a partir de ahora se abren los restaurantes, la desconfianza de la gente todavía va a perdurar y por lo tanto va a pasar mucho más tiempo para que se sienten en una mesa a comer. Hay muchos estudios que indican que los últimos sectores que se van a reactivar son gastronomía, hotelería y turismo. Ajá. ¿Y qué pasa con los precios al comprarlos? ¿Sentís un aumento muy fuerte? ¿Te pasa a vos también, Roberto? Y hubieron muchos aumentos y lamentablemente ¿lo sentís? Hay sectores que siguen trabajando y bueno, por ahí por unas cuestiones de que la gente se estoquea y en tema de demanda suben los precios. Porque eso te va a llevar de que vos en la carta vas a tener que aumentar también el precio de que vos lo invites al público a comprar. Nosotros estamos tratando de ser lo más equilibrados posible porque tenemos un compromiso de largo plazo con ellos. Claro. Bueno, ¿ves? Vos, Javier, estás diciendo que la gente tiene que abastecer. ¿Eso no podría generar un aumento de precio en los productos? Eso, a ver, primero lo que hay que entender es que en Argentina no es que están subiendo los precios.
El problema en que Argentina es que está perdiendo poder adquisitivo el peso. En el mundo no es un problema la inflación. Es un problema en Argentina, en Venezuela, en Sudán del Sur, ¿sí? Ajá. Pero digo, en los países donde todavía se sigue abogando por teorías económicas propias de un salvaje, ¿sí? Entonces, digamos, no es que están subiendo los precios, está cayendo el poder adquisitivo del dinero. ¿Y por qué cae el poder adquisitivo del dinero? Porque si en lo que va del año la cantidad de dinero subió 40%, si lo comparás contra el año anterior subió más de 90%, si dadas las hipótesis más optimistas en términos de resultado fiscal, la cantidad de dinero puede crecer 200% y, vamos, estás tirando un montón de dinero a la calle, la gente no lo quiere, por eso tenés control de capital y 17 precios distintos para el dólar, y en mis libros se llama hiperinflación. Claro. Bueno, Roberto, te agradecemos este contacto y esperemos que pronto pase esto. No es lo que se avisora, por lo menos en tu rubro, pero te las ingeniaste bastante bien y nada, por esas 100 familias y por miles de familias que hay detrás de los restaurantes, que pronto puedan volver a sentarse. La verdad que uno va a tener perdurabilidad ese miedo y esa desconfianza, lamentablemente. Sí, por eso, agregando un poco de valor a lo que decía Javier, nosotros tenemos como prioridad proteger al empleo. Estaría bueno que el Estado piense de alguna manera cómo pone prioridad a cuidar a quienes generan el empleo. Y después, un pedido especial a Javier, que lo estuve escuchando, yo comparto muchas de sus ideas, me parece una persona brillante. Hay un tema de cuestiones que tienen sentido debatir y otras que ya no. Hoy se definió este camino. Me parece que lo que hay que tratar de hacer es ver cómo se agrega valor al camino ya elegido. Ponernos a discutir sobre cuál es el camino que debería haber tomado el gobierno, me parece que no agrega valor. Por ahí, si pudiéramos aprovechar su capacidad en ver cómo podemos resolver y frenar un poco la ola económica que se nos viene encima. O sea, con este camino que inexorablemente tenemos que recorrer, estás diciendo. Exactamente. Con Bueno, muchísimas gracias, chicos, por todo. De nada, para terminar, Roberto, ¿te puedo preguntar cómo está tu tío? Porque la verdad que también tenemos que decir que como programa en su momento dimos la información, yo le escribí a tu mujer me dijo que sí, que era afirmativo, pero por supuesto que el encargado de hablar, si había que hacerlo, eras vos, entonces la verdad que no quiero dejar de preguntarte cómo está tu tío, que sabemos que... Diplomático, que está en el exterior. Representante argentino ante la ONU. Martín es un tema familiar que prefiero no hablar. Les agradezco muchísimo la preocupación. Perfecto. Bueno, muchas gracias y saludos a Carolina, a tu mujer. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Yo me quedé con ganas de preguntarle a Javier, porque... No se fue todavía hasta acá, ¿eh? No, pero por eso mismo, quiero... Sí. Él sabe que siempre polemizamos, pero con mucho respeto. A mí me llama la atención esta idea de que para vos no habría que controlar los precios, para vos habría que dejar que fluyese naturalmente la economía y que eventualmente cada empresario o cada comerciante dispusiera a qué precio quiere vender los productos. Que controlar esos precios está mal en este momento. No, está mal siempre. Bueno, a ver, pero hablamos del hoy. Bueno, ok, ahora te voy a dar la respuesta. Primer punto. Hay un libro que se llama 4000 años de controles de precios y salarios y el subtítulo es ¿Cómo no combatir la inflación? Analiza lo que pasó en el mundo desde el 2800 a.C. en la quinta dinastía de los sumerios, en Egipto. Ahí ya se controlaban los precios. Sí, claro, porque los políticos siempre quisieron gastar más de lo que correspondían. Claro. Y entonces cuando aparece el efecto no deseado, que es los precios empiezan a subir, que es que el dinero se empieza a perder valor, claro. Entonces, ¿qué tratan de hacer? Es controlar, digamos, el efecto y no las causas. O sea, en el caso de Diocleciano eso directamente terminaba asesinando gente, que es más o menos lo que hace Paula Español, pero digamos al cerrar un local, que es hacer desaparecer la producción. Por eso es una vergüenza que la secretaria de Comercio suba fotos cerrando locales, es un disparate. ¿Pero qué le contestás a la persona que no puede acceder? ¿Qué le contestás a la persona que no puede acceder a un paquete de fideos? Déjame por favor terminar el argumento y yo ahora te contesto porque me encantan estas preguntas. Vamos al segundo punto. Cuando vos tomás la historia argentina... Sí. Vos tomás la historia argentina desde que se creó el Banco Central en el 35 y que se nacionalizó en el 46. De ahí hasta acá siempre hubo controles de precios, salvo en 10 años. ¿Los de la convertibilidad? Casualmente cuando no hubo inflación. Mirá vos. Es más, aquellos que dicen que la inflación es culpa de los grupos concentrados, lo cual es una burrada,
Digo, porque de última afectaría el nivel, pero no a la tasa de variación de los precios, porque la inflación es la tasa de variación, no el nivel de precio. Es más, los mismos grupos que vos tenías en los 90 son los que están ahora. Es más, están en otras partes del mundo y no generan inflación. Y no es porque los controlan, porque no hay control de precio. No es la forma en la cual, digamos, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Javi, me la sé más fácil. ¿Puedo decirte una cosa? Te puedo hacer esta pregunta para la gente que está del otro lado. Vos sos el Estado hoy, estamos en cuarentena. No, por favor, no me insultes. No, digo... El Estado es una organización criminal peor que la mafia. Ponele que te llaman, dice, che, Javier, Milei, la verdad... Claro, ¿qué harías con la economía en este momento de cuarentena? Acaba de aclarar el presidente, afortunadamente, que no va a convocar liberales al Consejo Económico. Estoy feliz. Bueno, pero va a convocar a todos los colectivistas y van a terminar incendiando... Vamos a jugar un rato. El país. No, para, dame un segundo. Mirá que hay gente que se preocupa mucho, Javier, con lo que decís. Ok, digamos, yo tengo la evidencia empírica de mi lado, que vengan y me logren rebatir un punto que, digamos, hace años que no logran. Pero al margen de eso, ¿sí? El presidente fue muy explícito. Dijo, yo voy a convocar a economistas, pero no voy a convocar a aquellos que creen que el Estado es el problema. Gracias, presidente, porque aún si me hubieran llamado, no hubiera ido, porque yo no comparto nada con los orcos. Es decir, porque en realidad el Estado es el problema, no es la solución. Bueno, podemos jugar, juguemos. En este momento de cuarentena, ¿qué economía llevarías vos, Javier Milei, adelante para que nosotros podamos subsistir y pues salir adelante? Me parece que nosotros deberíamos haber copiado el modelo de Israel, el modelo de Japón, el modelo de Singapur. Recordalo rápido, ¿cómo es? Sí. Básicamente lo que vos haces es lo siguiente, aislás a los grupos de riesgo, llámese, mayores de 65, los adultos mayores... Sí. ¿Sí? Y aquellos problemas que tienen algún problema respiratorio que el virus podría convertirse en algo letal. Okay. Una vez que haces eso, los mando todos a trabajar y monitoreo la fiebre. ¿Cómo? Con circulación del virus. Sí. Digamos, es que si vos no trabajás te vas a morir igual. Es decir, la alternativa es 100.000 personas contra 45 millones. Yo no quiero que se mueran 45 millones. ¿Ok? Digamos, vos como policymaker tenés que elegir la política que menos daño cause. Perfecto. ¿Sí?